Hola ideadores, hoy vengo con otra colaboración con BB-Craft. ¿Os acordáis de estas teselas de espejo? Pues con ellas vamos a hacer un marco de fotos como este. Mirad qué bonito queda. Y podemos ponerlo así o hacia arriba, como más os guste. Ahora os enseño cómo. Hoy voy a trabajar con esto que es una caja de bombones. Aquí dentro venían los bomboncitos, pero me la guardé porque ya veis que parece un marco de fotos, así tal cual. Y la vamos a decorar. Y lo voy a hacer con estos cristalitos, que no sé si os acordáis de ellos, que son de BB-Craft. Entonces, creo que vienen muy bien para decorarlos poniendo aquí alrededor de todo el marco estas teselas de cristal, y me parece que va a quedar un marco muy chulo. Para pegarlas voy a usar pegamento block, de este que es una cola de tipo vinílico. Entonces nada, simplemente echamos la cola y vamos a ir colocando nuestras teselas. He empezado un poco al tuntún y voy a bajarlo un poquito. Bueno, los restos estos de pegamento se pueden quitar después sin ningún problema. Como os digo, yo estoy trabajando sobre una caja de bombones que venía muy apropiada para hacer un marco de fotos. Si no tenéis una caja como esta, es muy sencillo. Simplemente recortáis en cartón contracolado un rectángulo del tamaño que queráis y le hacéis un rectángulo interior del tamaño que veáis de que vais a poner la foto. Y así ya tendréis el marco preparado. Luego solo tendréis que ponerle la parte de atrás y listo. ¿Es la primera vez que vienes por el canal o aún no te has suscrito? ¿A qué esperas? Es gratis. Solamente tienes que darle al botón rojo de suscribirse, ese que está ahí abajo, y activa la campanita con todas mis notificaciones. Así YouTube te avisará cada vez que suba un vídeo nuevo y no te perderás nada. Ya te digo que es gratis y a mí me ayudarás muchísimo. Gracias. Ya se han secado los cristalitos, ya están perfectamente pegados, y como veis ahora lo que estoy haciendo es limpiar los restos de pegamento que habían quedado por encima de los cristales, porque este pegamento pues pega muy bien, pero sí que hace hilitos. Entonces, bueno, estos que son así más grandes cuesta más, pero ya veis que estos otros los estoy quitando con un algodoncillo en alcohol. Entonces, frotando, estos que son más grandes ya os digo que cuesta un poquito más, pero se acaba quitando. Los que son pequeños, mirad como este de aquí, por ejemplo, ahí veis que hay un restito, se quitan y se limpian súper fácil. A la hora por hablar, ese como está en la esquina me está costando más, pero ya está, listo. ¿Veis que ya está bien? Entonces pues eso, ahora entretenerse un poquito en quitar todos los restitos de los espejos. Pero nada, enseguida está. Bueno, pues ya lo he limpiado entero. Si en algún punto os cuesta más, como en el sitio de antes que os he enseñado, también lo que podéis hacer es con un bisturí, así lateralmente, quitar el pegamento. Pero hacedlo con cuidado. A ver, no es fácil de rayar, pero no vayáis justo con la punta del bisturí para que no se os raye. Entonces, bueno, está quitado ya los restos del pegamento, pero bueno, que después de acabarlo lo limpiaré mejor porque todavía tiene mis huellitas. Pero es que ahora vamos a trabajar en la parte de detrás. Si lo habéis hecho con un marco de cartón, ahora lo que necesitáis hacer es recortar un cartón del mismo tamaño para poder poner luego detrás de la foto. Yo, como sabéis que lo he hecho con una caja de
de bombones que le voy a poner la foto desde delante, pues no tengo el problema de cómo lo hago por detrás. Así que lo que voy a hacer por aquí detrás es colocar el soporte. Si lo queréis colgar, simplemente aquí detrás colocaríamos lo que nosotros necesitamos para colgar. Un colgador como me habéis visto en otros vídeos, o una latita de... o sea, una anilla de una lata de bebida, o como queráis. Yo lo voy a hacer para que se sostenga así en la mesa. O sea, el típico retrato de sobremesa. Entonces lo que le tengo que hacer es una patita aquí para que me lo sostenga. Y para eso voy a usar un par de restos de cartón que tengo. Este lo tengo ya inclinado y casi me va a venir mejor, pero vamos, que si no lo podéis inclinar vosotros. Lo que hacemos es cortar uy, qué espesa estoy. Vamos a cortar de manera que tengamos un ángulo. No hace falta que sea un triángulo, es que no os voy a decir ni siquiera el ángulo, porque esto lo voy a hacer un poco a ojo. Este ángulo me viene bien, pero realmente si lo queréis hacer de una cosa que esté recta, pues simplemente lo cortáis luego así y os va a quedar con el mismo ángulo, ¿vale? Y luego a esto sí que le vamos a hacer entre sí un ángulo recto en la punta. Bueno, voy a cortar por aquí y ahora miramos a ver dónde hago el otro ángulo recto. El cartón contracolado ya sabéis que se corta con cualquier cuchilla que esté bien afilada, dando varias pasadas. No intentéis hacerlo de una sola pasada, porque si lo intentáis hacer de una sola pasada es más fácil que se os vaya la cuchilla. Entonces vamos a ver cuánto mide esto. Esto mide 6 centímetros. Vale, pues como que a la mitad, a 3 centímetros, vamos a trazar la línea que iría hasta el vértice, digamos, del triángulo. Y aquí es el punto donde tendría que salir nuestro ángulo recto. Y ahora es cuando me voy a venir aquí para ver la longitud que quiero que tenga esto. Vamos a ver. Esto tiene que ser evidentemente más corto que toda la diagonal y se suele poner un poco más hacia adentro. Entonces voy a marcar más o menos por aquí, doblará y todo este trozo va a ir pegado. Entonces así cuando doble lo vamos a poder apoyar. Para doblar esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues mirad, cogemos la regla paralela a esto y pasamos un par de veces con el cúter. Ya está, no paséis más. Entonces ahí dobla. En realidad dobla mejor hacia afuera, entonces lo que yo voy a hacer va a ser borrar todas estas líneas que tengo, porque esto ahora irá pegado aquí. ¿Vale? Voy a marcar. ¿Veis que lo he marcado? Aquí irá pegado. Y entonces ahora ¿qué pasa? Que según lo que lo abramos va a quedar mi foto más inclinada o menos inclinada. Entonces miro a ver cómo quiero que quede de inclinado. Así. Entonces no lo muevo y miro a ver. Vamos a ver. Marco una altura. En la parte de dentro he marcado una altura y ahora voy a ver si quiero que esté a esta distancia, cuánta distancia hay entre la patita y unos 5 centímetros más o menos. Me habéis visto cómo lo hago, ¿no? Mido más o menos la distancia que hay entre la patita y el marco.
Entonces ahora se trata de recortar una tira de 5 centímetros para pegar ahí en el medio, para hacer de tope. La puedo recortar de este cartón o la puedo recortar de lo que quiera. Yo es que la voy a recortar de esto porque este otro lo podría usar también para eso, pero este me va a resultar más útil para otras cosas. Así que simplemente. Y ahora bien, podríamos pegar esto plano directamente o podemos hacerle, para que pegue mejor, unos dobleces. Entonces vamos a ver, vamos a pegar. Esto tiene 4 centímetros de ancho, pues vamos a hacer unos dobleces a centímetro y centímetro por cada lado. Y en el lado de aquí va a tener que necesitar un poquito de ángulo, así que un poquito de ángulo le voy a dar aquí. Si te gusta lo que estás viendo, házmelo saber, dale al like o mejor, déjame un comentario. Me ayuda un montón tener vuestros comentarios. Y más todavía me ayuda si me compartís en vuestras redes sociales, porque así me podrán conocer vuestros amigos. Muchas gracias. Ahora veis que encaja perfecto. Entonces, antes de pegar todas estas piezas, ¿qué voy a hacer para que me encajen aquí y luego no tener que andar pintando nada? Voy a pintar esto todo de dorado, salvo la parte interior esta, que no hará falta pintarla porque además pegará mejor si estar sin pintar. Y esto de aquí le voy a quitar la etiqueta y lo voy a pintar de dorado también. Y ahora, cuando lo tenga todo, venimos para ver cómo se pega. Pues ya tenemos nuestras piezas pintadas. Al final de la parte de atrás la he pintado entera porque el dorado no era del mismo tono, entonces he preferido pintarla entera. Y entonces, pues nada, lo que voy a hacer va a ser primero pegar esta pieza aquí con cola blanca, ya os digo. Vamos a colocarle una cinta de carrocero para que no se despegue hasta que no esté pegada con la cola blanca. Ahí, ¿veis? Así queda pegada. Y ahora nada, ponemos cola blanca aquí y buscamos aquí donde tenemos la marca y ya está. Cuando esté bien pegado tendremos nuestro marco listo para poner las fotos que queramos poner desde delante, en este caso de la me saldrá de la cajita, porque ya habéis visto que no le hemos hecho apertura por detrás. Pero si lo hubieras hecho con una plancha de cartón, pues ahora se pondría la plancha de cartón, la parte de delante, y ahí se pegaría. Y de esta forma ha quedado nuestro marco. Mirad por detrás cómo queda todo dorado. Pero vamos, que lo podéis pintar del color que queráis, porque además con el espejo conjunta todo. Yo os he puesto esto para que sepáis que ahí va la foto, que ya lo sabéis. Pero bueno, podéis poner la foto que queráis. Y mirad qué chulo queda. ¿Habéis visto qué sencillo? Pues ya no tenéis excusa. Hasta pronto, ideadores.